Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de encuentros en preparación para el sacramento de la confirmación. Quien les habla es Emanuel Barrientos, su catequista, y quien los va a acompañar durante este proceso. En estas 6 sesiones que tendremos, en las que tendremos estos videos, les ayudaré o nos ayudaremos entre todos a profundizar en el gran misterio de la vida de Cristo que nosotros recibimos a través de la gracia santificante que se nos otorga por los sacramentos, hasta llegar al culmen, y este culmen particular en el que nosotros, que será la cima de nuestro recorrido catequético, que será propiamente el sacramento de la confirmación y pues aquello que nos propone la Iglesia hacer después de participar del sacramento de la confirmación, o sea, nuestra vida después del sacramento de la confirmación. Esta serie de catequesis estará entonces divididas en en la primera sesión, que es esta en la que nos encontramos el día de hoy. Partiremos en el presupuesto que nos ofrece la vida cotidiana, lo, la vida humana, lo que somos nosotros como seres humanos, con sustrato antropológico como sustrato sobre el cual se puede construir una relación y sobre el cual Dios quiere construir la relación de, de la vida de gracia que nos va a regalar a nosotros. En el segundo momento nosotros veremos cómo Dios irrumpe en la historia por medio de su revelación, la revelación de Dios, por la cual Dios se da gratuitamente al ser humano. En el tercer momento vamos a conocer la vida de Jesús, cómo es la vida de Jesús, cómo fue la vida de Jesús, cuál fue su ministerio, cómo Dios entra plenamente en la historia para salvarnos a partir de Jesús de Nazaret. El cuarto momento es el momento que dedicaremos a la vida de Jesús, que se prolonga en la historia a través de la vida de la iglesia. En el quinto momento nosotros nos dedicaremos a contemplar el concepto sacramento, ¿verdad? Las implicaciones teológicas de esta palabra, de la palabra sacramento, y vamos a tratar de ver su definición eh, etimológica, su definición, lo que nos aporta la teología, la palabra sacramento, y lo que aporta la teología a la palabra sacramento. Y luego vamos a ver qué es lo que queremos decir cuando decimos sacramento de la confirmación. Y en un sexto momento vamos a dedicar nuestra reflexión a bueno, el sacramento de la confirmación y las implicaciones que este sacramento tiene para la vida de todos y todas nosotros. O sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? En pocas palabras, ¿para qué sirve el sacramento de la confirmación? Bueno, este sería nuestro itinerario durante estas 6 sesiones, eh, que después se prolongará en el diálogo que nosotros tendremos a lo largo de nuestras sesiones en las que nos iremos encontrando, pero que estos videos pueden ayudar a no solo a, a ampliar algunos conceptos, sino también pues un poco a ir profundizando algunos conceptos que se nos pueden quedar en el tintero o además pueden servir para refuerzo a las sesiones presenciales. Antes de introducirnos en el tema, quiero pues decir algunas palabras sobre mí. Mi nombre es Emanuel Barrientos, como ya les he dicho. Soy su catequista, el catequista de confirmación para ustedes. Es un gusto platicar con ustedes, pero además soy el director del Centro de Formación María Madre de los Pobres. De hecho, en este momento estamos en mi oficina. Esta es mi oficina, la oficina del centro, la oficina de todos ustedes, de todas ustedes. Eh, yo fui misionero franciscano conventual durante 10 años de mi vida. Durante esos años pues estudié lo que estudié, que yo estudié filosofía y teología, por eso me quedé un poquito alocado. este, es más fácil decir estos chistes cuando hay gente a la par. Ahora que estoy solo pues me siento bastante raro hablando solo a una cámara. Eh, y además, bueno, soy el coordinador general de la Fraternidad Evangel Gaudium y el presidente de la Asociación María Madre de los Pobres, que es la que sostiene los esfuerzos del Centro de Formación María Madre de los Pobres.
Es un centro que ustedes, pues, del cual les platicaré en algún momento, porque siempre me gusta platicar del centro de formación. Es algo que es para mí muy querido. Eh, pues nada, más o menos esto sería yo. Y ahora vamos a entrar a la parte directamente dedicada al tema de la catequesis del día de hoy. Vamos a ver cómo la vida del ser humano está abierta al concepto de lo trascendente. Normalmente, bueno, no, normalmente ahora, en estos momentos históricos en los que nos encontramos nosotros, el ser humano tiene un serio conflicto con aquello que le suena como a trascendente, como a eterno, como a Dios, como a religión, como a esta cuestión en donde se abre a lo espiritual teológico, que además le suena con tintes cristianos y particularmente católicos. El ser humano tiene una cierta reticencia a abrirse a, eh, al ser humano actual tiene una cierta reticencia a abrirse a aquello que le suena a eternidad. Y esto sobre todo porque, perdonen por ese acercamiento tan brusco, es que me estaba cayendo de la silla. Esto sobre todo porque nosotros vivimos en una sociedad que está muy dedicada a lo temporal. Hay un filósofo, un pensador polaco muy bueno que se llama Zygmunt Bauman, nunca me cansaré de recomendarlo, que define nuestra sociedad, la sociedad actual en la que nosotros vivimos, como una sociedad que daríamos en llamar eh, una sociedad líquida. Vivimos en una realidad líquida. Y esto lo dice Zygmunt Bauman porque la sociedad nuestra, en la que nosotros vivimos el día a día, es una sociedad que no tiene fundamentos, que no tiene la solidez de lo concreto. Nosotros antes, en otros tiempos, pues la gente estaba acostumbrada a eso sí, a una vida que tenía ciertos hitos, ciertos mojones, donde poder anclarse y poder hacer vida. Y el ser humano siempre tiene esto, recordémoslo, tiene este deseo de encontrar algo estable donde establecerse, donde estabilizarse. De cualquier manera, el concepto de establecerse y estabilizarse vienen siendo conceptos que están emparentados entre sí. Pero nosotros vivimos en una sociedad en donde el concepto de lo estable, de lo permanente, parece haberse diluido en un río sin fin, en un flujo de tiempos que nosotros daríamos en llamar en un flujo de presentes. Vivimos en un presente continuo. Eso es la realidad nuestra. Tanto es así que nosotros no conocemos conceptos o no nos parece bonito los conceptos de lo estable. No los manejamos como algo bueno. Fíjense, esto es un ejemplo que pongo así rápidamente. Eh, Más o menos un muchacho que entra a una muchacha que comienza a trabajar y a diferencia de nuestros papás o de nuestros abuelos que duraban toda su vida en un trabajo, pues este muchacho comenzará a trabajar en una oficina o en un lugar y pasará luego a otra y luego a otra comprenderá el éxito de su vida laboral en un ascender dejando atrás experiencias laborales. Y esto nosotros lo manejamos como cosa normal. El ser humano entiende que lo propio es moverse y esto es cierto. El ser humano no puede quedarse anclado porque normalmente nosotros tenemos dentro de nosotros la necesidad de, de trascender, de avanzar. Pero mal dimensionado ha producido este desenfoque que que no hay una realidad que pueda llamarse eterna. También, por ejemplo, nosotros vivimos en medio de una época tecnológica que produce que cada 2 por 3 hayan nuevos celulares, nuevos televisores, nuevos equipos de computación que dejen relegados a otros que aún funcionando ya estén desfasados. De hecho, hay instrumentales tecnológicos que han sido creados para que caduquen cada cierto tiempo. Entonces, nosotros no podemos vivir el apego.
el crear una relación fuerte con algo, porque ese algo, a diferencia de los televisores, por ejemplo, pienso de los abuelos, que incluso yo llegué a conocer en otra cosa, una radio de unos abuelos que todavía funcionaba, una radio de estas viejitas, y funcionaba la radio. Porque porque las cosas se creaban para durar. Pero ahora las cosas se crean para ser usadas y para tirarse, diría el Papa Francisco, porque vivimos en una sociedad del usar y tirar. Bueno, pero es que además es una cosa compleja, porque esto que nosotros entendemos como un natural dentro del movimiento laboral, por ejemplo, ir dejando relaciones laborales, ir dejando espacios donde he trabajado, etcétera, etcétera, para ir evolucionando, o estas relaciones que tenemos nosotros con las cosas, ¿verdad? Que son cosas que puedo usar hoy y tirar mañana, son cosas desechables, porque vivimos en una sociedad desechable, ha generado que nosotros creemos en nosotros mismos, entre nosotros seres humanos, la idea de que no hay relaciones estables. Entonces, es impactante ver cómo actualmente las personas, por ejemplo, no duran en sus noviazgos, o sus noviazgos terminan en matrimonios rotos, o las personas no saben gestionar relaciones que puedan perdurar. Son relaciones temporales. De hecho, hay una expresión que a mí no me gusta mucho, pero que es muy elocuente, muy significativa con respecto a la sociedad del cotidiana. Y es que la gente se casa diciendo, bueno, nos vamos a casar, va a ver si esto dura o hasta cuándo dure. ¿Verdad? Y entonces tenemos la idea de que las relaciones tampoco duran. Y es porque nosotros vivimos, ya le digo, en una sucesión de tiempo. El, el ser humano entiende la actualidad como una sucesión de presentes que se acaban. Y entonces les resuena dentro de la cabeza aquel dicho latino, porque yo hablo mucho en otros idiomas. Eso es para parecer inteligente, porque así uno parece inteligente, así con cara de bravo, barbudo, y que habla otros idiomas, suena uno inteligente. Pero bien, decía, le resuena en la cabeza el concepto de aquella frase latina, nunc cepit carpe diem, ahora que comienza, aprovecha el día. Entonces nosotros vivimos en este corre-corre por aprovechar el día, por aprovechar el tiempo, pero que en realidad es un vivir desgastante, porque no hay nada a que aferrarse. Esto produce en el ser humano el, el que la idea de la eternidad no le resulte no solo atractiva, sino que no le resulte cercana. La eternidad la eternidad suena a viejitos, a personas que no tienen que hacer mucho y entonces están ahí quietas sin hacer. A lo sumo nos sonará a estas nuevas espiritualidades o espiritualidades nuevas que encuentran su inspiración en espiritualidades antiguas, como por ejemplo el budismo, el brahmanismo, ¿verdad? Que tienden a hacer meditación y a la reflexión y al yoga y todo esto para encontrar el nirvana o la relajación y todo esto sin tener la presencia de un Dios personal. Porque sí, podemos encontrar incluso cómoda la idea de relacionarnos con una trascendencia eterna, pero no con una realidad que implica una relación eterna con Dios. Pero dentro del ser humano, esta misma tendencia que tiene el ser humano a evolucionar, a avanzar, señala que dentro de sí hay un deseo permanente por trascender. Y el concepto trascender es un concepto que nos abre a lo otro. Los grandes pensadores cristianos siempre reflexionan diciendo que nosotros estamos abiertos al infinito porque nosotros tenemos dentro de nosotros mismos el deseo de infinito. Esto lo pueden decir los cristianos diciéndolo con cosas muy bonitas, diciéndolo muy bonito, ¿verdad? Como San Agustín de Hipona, que dice, ficiste nos ad de domine, nos hiciste para ti, Señor. Y nuestro corazón vaga inquieto hasta que descanse en ti. Este vagar inquieto del ser humano es lo que se expresa en este deseo de correr tras una cosa siempre,
de estar anhelando siempre algo diferente, ¿verdad? Pero que simplemente es la explicación, la forma de expresarse del deseo del ser humano por algo que no puede alcanzar en esta realidad temporal, porque lo eterno se le diluye al ser humano en el tiempo. El tiempo no es algo para asir lo eterno. En cambio, lo eterno puede entrar en lo temporal y esto es algo que veremos a continuación. Bueno, entonces decíamos, los grandes filósofos y teólogos cristianos pueden desarrollarlo diciéndolo así de maneras grandilocuentes, hermosas, pero también lo pueden decir los filósofos agnostas, como por ejemplo un gran existencialista como Miguel de Unamuno que dice: quiero dejar en pos de mí robusta y santa semilla de esto que tengo de arcilla, de esto que tengo de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiene la necesidad de permanecer. Sabe que dentro de sí hay algo que no se puede acabar acá, que no se puede acabar en este instante. Y esto es, fíjense, lo que explica el deseo de huirle al instante, de avanzar, porque el ser humano siente que él no se puede quedar amarrado, encarcelado a un instante, él tiene que permanecer siempre avanzando. Pero este deseo de eternidad el ser humano no lo puede saciar en sí mismo. Es una sed que el ser humano tiene, pero que no puede saciar. ¿Pero cómo es esto? Bueno, pues es que el ser humano no puede llenarse de aquello de lo que carece. El ser humano tiene que encontrar la fuente de donde beber en otra cosa, en otro lugar que no sea eterno. ¿Por qué? Porque lo eterno, que no sea lo temporal, perdón. ¿Por qué? Porque lo temporal implica límite. Implica límite. Y el ser humano siempre tiene problemas con el límite. Tiene un problema fuertísimo con el límite. El límite entra en colisión directa con el deseo de trascendencia del ser humano. De ahí la angustia de muchos ante la muerte, porque la muerte es el gran límite. La gran pregunta, la muerte es el gran límite. ¿Por qué? Porque ahí se acaba todo. Mis expectativas, mis sueños, mis proyectos se acaban en la muerte. No puedo yo contra la muerte. Un ser humano que siempre ha querido luchar en contra de la realidad natural no puede contra la muerte, se acaba todas sus armas, queda desarmado, queda con los brazos caídos porque no puede ante ese límite que le demuestra su impotencia. Le demuestra al ser humano una realidad que le es dolorosa, la realidad de que se acaba. Pero aunque su realidad temporal se acaba, su deseo de trascender permanece. Y por eso es que ese deseo de permanecer, de trascender permanece, es que nosotros decimos que el ser humano puede descubrir a Dios. De hecho, Dios se hace presente, el concepto de Dios y de religión y de espiritualidad se hace presente en el ser humano a partir de la muerte. Los primeros rasgos, nosotros sabemos que el ser humano comenzó a pensar religiosamente, comenzó a pensar en términos de fe y de espiritualidad a partir de que el ser humano descubre la muerte. Porque sabe que pues este que está muerto ahí, este que es mi pariente, mi tío, mi papá, mi primo, mi hermano, mi yo, lo que sea, ese que se ha muerto es diferente al perrito, al gatito, a la vaca. Y tienen algo diferente. Y ese algo diferente es lo que me hace preguntarme a mí, bueno, ¿y qué es eso diferente? ¿Y dónde se va? Y es así que es por la muerte misma, por ese límite mismo, que el ser humano comienza a pensar en la eternidad, en lo eterno. Fíjense qué bonito que hasta ahora nosotros no hemos hablado de Dios, no hemos hablado de la revelación y sin embargo hemos descubierto que el ser humano ya de por sí tiene deseo de trascender, tiene deseo de eternidad. Bueno, es en este sustrato
de eternidad, de deseo de eternidad, en donde nosotros iremos construyendo el concepto de, primero, revelación de Dios y segundo, de sacramento. Porque aquí, la palabra sacramento, un adelanto, la palabra sacramento tiene dentro de sí una contradicción de lo sagrado y del momento, que implica lo eterno y lo temporal juntos, unidos en una sola expresión, la expresión del sacramento, de la palabra sacramento. Entonces, con esta introducción un poco larga, que lo que he querido es explicar cómo el ser humano, aún viviendo en medio de una sociedad que le huye a lo eterno, tiene dentro de sí el anhelo de eternidad. Y este anhelo de eternidad le descubre la posibilidad de lo trascendente, de una trascendencia que supera la muerte. Y esta trascendencia que supera la muerte la descubrimos ya no como en manos del ser humano, sino como en manos de otro. Y esto es algo muy bonito, que no quisiera acabar aquí la reflexión, esta primera reflexión sin decirlo. De otro, y este otro, que de por sí ya de suyo trascendente, se lo regala, se lo da al ser humano como don, como gracia. Es la gracia de trascender, de vivir bien y de vivir siempre. Que así se cumple el anhelo del deseo del corazón del ser humano, el deseo de trascender. Pues ya vemos cómo en la primera sesión de lo que hemos hablado es esta apertura del ser humano a la gracia, y con esta primera sesión como una apertura de todos nosotros al concepto de Dios y de la gracia, iniciamos nuestro recorrido catequético. Yo quiero terminar nada más dejándoles una tarea. La tarea es sencillísima. Pensar en qué es lo que quiero hacer yo con mi vida. Y pensar si ya lo he pensado antes, o sea, si ya me he propuesto yo, esto es lo que quiero hacer yo con mi vida. Y verme cómo he avanzado en el tiempo para alcanzar mis proyectos. Y descubrir cómo esto ha implicado un ir avanzando, un ir haciendo camino yo mismo, yo misma. Y descubrir cómo ese camino siempre tiende a avanzar más, siempre tiende a buscar algo más. Como el límite del ser humano parece estar siempre en el horizonte, parece entonces que nosotros, como seres humanos, estamos abiertos a un horizonte que es infinito. Terminemos nuestra reflexión del día de hoy encomendándonos a nuestra buena Madre para que ella nos bendiga y nos guarde. Y digamos todos juntos: Virgen buena, Madre de los pobres, guárdanos en el pliegue de tu manto, cerca de tu corazón, junto a tu Hijo Jesús. Ese será nuestro cielo y no tendremos necesidad de nada más. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo a todos y a todas, y que les sea provechosa esta sesión. Hasta la próxima.